A continuación vamos a resolver un problema donde se nos presenta un sistema de fuerza el cual se encuentra en equilibrio. Entonces vamos a aplicar la primera condición del equilibrio traslacional. En el sistema se nos presenta un cuerpo que se suspende de dos cuerdas, la cual una de ellas forma un ángulo de 25 grados por este extremo y la otra un ángulo de 60 grados por el otro extremo. Por tanto, vamos a encontrar las tensiones T1 y T2. Para resolver este problema, lo primero que necesitamos es elaborar un diagrama de cuerpo libre, el cual consiste en un sistema de ejes de coordenada X y Y, en la cual vamos a ubicar los vectores que se nos presentan. El primer vector es la T1, el cual está formando, vemos acá, un ángulo con respecto al punto donde está suspendido. Entonces, si hacemos el siguiente análisis, podemos observar de que este ángulo es alterno interno con el ángulo que se nos forma con la horizontal. Por lo tanto, mide lo mismo. Igual sucede con el otro vector. Entonces, por lo tanto, los ángulos correspondientes son 25 grados para T1 con respecto a la horizontal y 60 grados para T2 con respecto también a la horizontal. Luego tenemos la otra fuerza, que es el peso. Vemos que en el caso del peso se nos forma acá a partir de la horizontal un ángulo de 270 grados. Por lo tanto, el peso va a ser negativo, dado que seno de 270 grados es menos 1. Por lo tanto, el peso en el eje X va a ser 0 porque no hay ángulo, pero en el eje Y va a ser menos P, va a ser negativo. Entonces lo primero que vamos a hacer, luego de indicar el diagrama de cuerpo libre, vamos a encontrar las componentes rectangulares de T1 y T2. Entonces, para la componente rectangular en X de T1 sería T1 por el coseno de 25 grados. La componente rectangular para T2 en el eje X sería T2 por el coseno de 60 grados. Dado que está en el segundo cuadrante, pues T2 está en la X negativa, por lo tanto va a ser negativo. Ahora la componente rectangular en Y para T1 sería T1 por el seno de 25 grados. Y en el caso de T2 del ángulo de 60 grados sería T2 por el seno de 60 grados. Ambas son positivas por el sentido que nos indican que es hacia arriba. Luego, para el peso decíamos que P sub X es igual a 0, porque no tenemos ángulos en X, pero sí tenemos ángulo en Y, que sería en este caso menos P, el vector indicado. Una vez que hemos indicado las componentes rectangulares de cada vector, vamos a aplicar la primera condición del equilibrio. Entonces tenemos, para X, tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a 0. Entonces tenemos que las fuerzas en X son T1 por el coseno de 25 grados menos T2 por el coseno de 60 grados igual a 0. Entonces vamos a despejar T1 por el coseno de 25 grados y menos T2 por el coseno de 60 lo pasamos con signo contrario al otro lado del igual y nos queda que T1 por coseno de 25 es igual a T2 por coseno de 60. Ahora vamos a pasar a dividir T2 a T1 y coseno de 25 lo pasamos a dividir a coseno de 60. Luego vamos a realizar esta operación. Coseno de 60 entre coseno de 25 nos da
0.552. Si despejamos T sub 1, entonces T sub 1 va a ser igual a T sub 2 por 0.552. Y aquí tenemos ya nuestra primera ecuación. Luego vamos a aplicar la primera condición del equilibrio para las fuerzas en Y. Entonces decimos que la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a 0. Entonces tenemos que las fuerzas en Y son, tenemos T1 por el seno de 25 más T2 por el seno de 60 menos el peso. Todo esto igual a 0. Luego vamos a mandar el peso al otro lado con signo opuesto. Luego vamos a reemplazar acá en T sub 1 con la expresión que encontramos anteriormente. Entonces reemplazamos en T sub 1 con T sub 2 por el seno de 552 y lo vamos a multiplicar, en este caso por el seno de 25, que es 0.423. Luego seguimos la expresión, continuamos T sub 2 por seno de 60 igual al peso. Ok, ahora vamos a multiplicar estas dos cantidades. Al multiplicarlas nos queda que es igual a 0.233 y continuamos con el resto de la expresión T sub 2 y sacamos el seno de 60 que es 0.866. Todo esto igual al peso, ya podemos reemplazar en el peso que es 490 newton. Luego vemos que T sub 2 es factor común de estas dos cantidades. Entonces ponemos T sub 2 y indicamos a modo de suma 0.233 más 0.866. Todo esto igual a 490 newton. Despejando T sub 2 nos queda que T sub 2 va a ser igual a 490 newton entre la suma de estas dos cantidades, que es 1.099. Al realizar la división tenemos que 490 entre 1.099 nos da 445.86 newton. Por tanto, hemos encontrado el valor de la tensión 2. Ahora vamos a reemplazar en la primera ecuación que se nos indica T1 igual a T2 por 0.555. Entonces tenemos que T1 va a ser igual a T sub 2, que es 445.86 newton. Es la que habíamos encontrado, la tensión encontrada. Y lo multiplicamos por 0.552. Entonces la tensión 1 es 246.11 newton. Por tanto, hemos encontrado las dos tensiones que se nos pedían, T sub 1 y T sub 2.